Hola de nuevo, amigos del canal. Segundo episodio de The Last of Us, en una serie que empezó con algunas dudas, pero que ha dado su primer paso en firme, con algunos peros. Evidentemente, os lo contamos enseguida, como siempre, con Isán Vallés y Dani Ruiz, en la guarida de Titán. Entra con nosotros en la guarida del Titán. La temporada 1 para nosotros discurrió con más sombras que luces, sobre todo gracias a un guión, bueno, no del todo pulido, y el primer capítulo de esta temporada 2 parecía tener una línea continuista con ese pueblo de Jackson, con un Corte Inglés en el subsuelo, en el que todo era fabuloso y perfecto, pero tenemos que decir que ese segundo capítulo ha cambiado totalmente nuestra percepción de la serie y por lo menos yo tengo que hacer aquí un pequeño descargo. Ya lo dijimos cuando analizamos la temporada 1. En mi caso, yo no puedo hacer una comparativa, yo no puedo hablar de la serie en cuanto a adaptación porque no he jugado los videojuegos. Isan tiene más conocimientos sobre el tema. Como capítulo ha estado muy bien, con algún matiz, evidentemente. Parece ser que a los fans de los videojuegos, bueno, les ha hecho temblar un poquito la cabeza por algunas decisiones, sobre todo en la narrativa, que esperemos que no le acabe empezando la serie. Para mí, al capítulo no le ha empezado nada, Isán, que ha estado bastante sólido y nos ha dejado momentos tremendos. Bueno, a ver, al final, yo tampoco he jugado a los videojuegos, pero cuando hubo todo ese follonaco con el segundo videojuego de The Last of Us, exacto, dije, bueno, esto tengo que verlo. Y entonces vi un walkthrough de todo el videojuego, del primero y del segundo. La verdad es que se ve muy bien, rollo peliculero, el videojuego es fantástico. Y bueno, al final, cuando haces una adaptación, siempre lo decimos, ¿no? Cuando te vas a inventar cosas, cuando vas a adaptar cosas, que ya hablaremos también de las adaptaciones que se han hecho, bien, cuando vas a inventar cosas, tienes que tener muy claro el universo en el que estás. Y ya pienso en cosas que se han hecho sobre Tolkien, no solo Los Anillos de Poder, sino también en el caso del Hobbit. A la que inventas algo, tiene que ser algo coherente dentro del propio universo en el que estás, ¿no? Entonces, el capítulo, este segundo capítulo, tenemos dos narrativas diferentes, podríamos decir, dos tramas diferentes. Una es el asedio por parte de los bichos de Seta a Jackson, y por la otra, una cabaña con unos personajes que quieren encontrar a Joel y hacerle cosas, por lo que sea. Dedujimos en el capítulo 1 que no eran cosas agradables. No. Pero bueno, tampoco sabemos qué, exactamente, ni por qué, que esto es lo importante. Sí, luego sí que lo sabremos. Esa parte es del videojuego, a pesar de que sí que se han tomado ciertas licencias, ya veremos en qué terminan. Ahora mismo no se entiende muy bien respecto a lo que ocurre en el videojuego, pero ya veremos por qué. Y por la otra es toda la trama del asedio a Jackson. Ahí es donde yo tengo más problemas, porque es todo lo que se han inventado y es lo que parece menos coherente y más absurdo en muchos momentos en los que transcurre toda la acción, empezando por el hecho de que, oye, hay una tormenta que te cagas, hace un frío que te mueres, ir a ver qué pasa por ahí con vuestros caballos. No es una decisión muy normal, ¿no? Pero tienes que provocar claro, lo que va a ocurrir después, que igual lo podrían haber provocado de otra manera, pero bueno, ya está hecho. Y luego todo el tema del asedio y tal, y posterior supervivencia de Jackson, es donde nos quedamos un poquito así. Esto lo hablamos justo después de ver el capítulo en privado, y es donde tenemos algunos de los problemas. Eso no quita que sea visualmente espectacular o que los creadores de la serie y a nivel de dirección hayan sido capaces de generar momentos de muchísima tensión, está muy bien rodado, es decir, en eso no tenemos problema. Pero yo le decía, tengo muchas dudas. Pues sabía que él conocía el videojuego. Lo de salir a patrullar cuando además, y esto lo digo siempre mucho y soy muy pesado, cuando la serie te señala cosas que dices, ¿por qué no? Cuando sale Ellie con el otro muchacho, cuyo nombre todavía no recuerdo, lo lamento, y le dice, ¿no tendremos problemas? Porque claro, lo que se ve, no, tranquila, eso es solo en la montaña. Bueno, en fin, la montaña no está allí, está aquí. No pasa nada.
salimos, hace un frío del cagarse, pero hacemos una rondita rápida y volvemos. No hay ningún tipo de problema. No lo creemos porque tiene que ser así, porque a lo mejor sospesan y dicen, mira, hace un frío del cagarse, pero la alternativa es la muerte por bichos, así que os toca patrullar. Cero problema. Y Joel, no, Joel se fue con Dina porque es Joel y ya está. Y tiene que repartirse entre construir casas e ir a patrullar porque no hay nadie más en el pueblo que pueda patrullar. Dicho eso, de repente se nos cuenta que, bueno, pues eso, los bichos Zeta ya son la hostia de listos y utilizan, según dicen, a los cadáveres de los otros como resguardo, ¿no? Se meten debajo y tal. Me lo creo también y como técnica me parece regulinchi, pero no pasa nada porque en ese sentido, pues estos bichos pueden hacer lo que quieran, ¿no? A mí de momento no me han dicho que no pueden hacer lo contrario o que no se mueren de frío. Por lo tanto, cero problema con eso. Las dudas son, ¿de dónde salen tantísimos? Igual nos lo explicarán más adelante, porque no son un grupúsculo de 100 o 200 y dicen, no, mira, es que unos infectados de un pueblo de al lado. No, decenas de miles. ¿Por qué no pueden subir escaleras? Esto no lo acabo de entender. Hay una escena con Abby en la que se engancha una escalera y parece que sí, pero no. No pueden subir escaleras, lo cual, vale, pues me lo creo también. No sé, deben tener las caderas un poco regulinchi y no pueden subir escaleras. Perfecto. Y ya está. Pero después también hay cosas no pueden subir escaleras de mano. Escaleras de mano. Porque Sí, luego, sí, luego pues sí, la cadera. En el pueblo sí que suben. La cadera da lo que da. Sí, sí, no pueden subir escaleras hasta que sí. Pero bueno, escaleras de mano, parece que no pasa nada. Pero cuando ya llegan, no sé, las hordas de Uruk-hai al abismo de Helm y se plantan allí, piensas, Dios mío, esto tiene que ser, tal como está planteado ahora mismo la escena, una masacre total, pero total y absoluta me refiero a reducir la población de Jackson a cero. Porque hay 10.000, porque a pesar de tener un Carrefour debajo, pues las líneas de defensa son justitas. Buena idea lo de los bidones y tal y cual. Entiendo que la población de Jackson se ve sobrepasada por un ataque masivo que no esperaban nunca, a pesar de que tienen una serie de protocolos, ¿no?, de seguridad. Pero luego ves cosas como que en toda esa empalizada que hay, a pesar de haber tenido 5 años y no haber pensado, oye, ¿y una zanja? ¿Un foso? A lo mejor, no hay problema. Pero luego vemos cuando entra el grandullón que por todo sistema de seguridad, más allá de la zona frontal de la puerta donde tienen los bidones, hay, bueno, pues la línea de tablas con un total de una unidad de travesaños. Uno, que dices, ya no hablamos de ese bicho gigante, que tú con un martillo y un ratito, también haces un boquete ahí. Hombre, para gente tan preparada me parece un poco incoherente, la verdad. Y después, que esto lo hablamos de Sam, y entendiendo que debe ser así, me parece incoherente con las escenas que hemos visto posteriormente de muerte y destrucción y desparrame y de hordas de zombies campando a sus anchas por el pueblo, que haya supervivientes o que lo que se nos presente sea la típica escena de final de batalla donde pues se remata a los nuevos infectados, a los que han mordido. Es decir, es imposible, por cómo nos habéis planteado la escena, que aquí alguien haya sobrevivido. No puede ser. Y eso es lo que choca un poco del asedio de Jackson. Luego tenemos la parte de Tommy, que como yo pude saber y como quien haya jugado el juego sabrá, lo han cambiado de localización. Creo que con buen criterio porque se le da relevancia, ¿no?, en cuanto a ponerlo como defensor del pueblo y tener una escena potente para él. Pero vaya, ¿la escena es muy chula? Sí. ¿Tiene momentos de mucha tensión? Sí. ¿Está muy bien rodada? Sí. ¿Es coherente? No mucho. No tiene mucho sentido que vayan nadie. corriendo, ¿no? O sea, hay un momento en el que Tommy está en medio de la calle y un montón de setas van corriendo y ninguno decide atacarle ni nada. Lo de los perros me sorprendió porque de repente sueltan perros, no 1000 perros,
igual una docena de perros, que son suficientes para detener una horda de centenares de bichos, bueno, vale, pues nos creemos todo esto. El tema de la Pero inteligencia también, ¿no? De repente, no, por aquí no podemos, vamos a probar por ahí. Y por ahí no hay defensas y luego los de los lanzallamas están como a 50 metros de donde se está rompiendo el muro. Y 2 se van, que eso también dices, chavales. Todas estas decisiones nuevas, ¿no? Lo que decía antes de la adaptación, todas estas decisiones nuevas hacen que, bueno, no se entienda muy bien a nivel de coherencia si son inteligentes, si no lo son, cuántos dejan de ser, si realmente son tan letales o, bueno, una vez entran, pues vale, han matado gente, pero han conseguido sobrevivir. Cuando dices, no, es lo que dices tú. Una vez ves que el gordo, que no sabemos muy bien cómo ha llegado hasta ahí porque el tío no corre, rompe el muro y empiezan a entrar, dices, ya está, Jackson finiquitada, ya está, la aventura empezará por otro lado. No, tenemos más Jackson, que Sí. de hecho en el videojuego Jackson sigue siendo una ciudad idílica. Claro. Luego también, pues eso, ¿no? Es que se os acaba la munición. O sea, no hay más munición para tantos bichos. Pero bueno, Jackson sobrevive. Ahora, nos quedamos con eso, aunque la escena es muy espectacular, pero donde Stannis dan la carne y las patatas es en la cabaña. Ahí es donde sucede todo. Donde sucede lo que tiene que suceder, pero desde un prisma y con una cuestión muy diferente a la narrativa del videojuego, que como decíamos antes, bueno, no creemos que le vaya a pesar, o esperemos que no le vaya a pesar, pero igual sí que le resta algo de potencia, ¿no? Al futuro de la serie. Le resta potencia el hecho ya de habernoslo presentado ahora. Cuando terminé de ver el capítulo pensé, ostras, han dado, ¿cuánto tiempo? ¿Un año, 2 años de una temporada a la otra? Bueno, el tiempo que haya sido, no sé si ha sido 1 o 2 años, ¿no? Si hubiera terminado... Es 2023 la anterior, sí. Pues 2 años. El lapso en la serie son 5. No, decía entre una temporada y la otra, ¿eh? Han sido 2 años en los que, claro, que Joel muera es algo muy potente. Han sido 2 años en los que muchísima gente se ha enterado de que Joel haya muerto, ¿no? Entonces, seguramente si este hubiese sido el último capítulo de la primera temporada, además nos dejaba como un horizonte absolutamente nuevo y un cliffhanger realmente descomunal. Pero bueno, han querido mantener un poquito lo que es el desarrollo de The Last of Us por un lado y el de The Last of Us por el otro. Entonces lo que nos presentan en este capítulo es prácticamente un clon de lo que vemos en el videojuego por parte de Abby, con ese asedio, lo de la valla que se le cae encima, todo esto está muy bien rodado también, ya lo has comentado tú antes, todo lo que son escenas de acción están muy bien rodadas, te mantiene muy, muy en tensión. Y entonces ese momento en el que llegan a la cabaña y Abby pues, le dice a los demás que Joel es el que estaban buscando y pues, ocurre todo lo que vemos ahí. ¿Cuál es la diferencia respecto al videojuego? Que en ese momento no sabemos que están buscando a Joel, sabemos que están buscando a alguien. Y no será hasta mucho más tarde que no sabemos por qué lo están buscando. Aquí ya directamente sabemos que lo están buscando, sabemos que va a pasar algo malo. Por desgracia, por todo este tiempo en el que ha pasado, aunque mucha gente que ya lo sabía, pues seguramente lo ha dicho y pues, lo potente de ver morir a Joel ha quedado un poquito desdibujado. Y finalmente Abby dice por qué, ¿no? Dice que es la hija del médico asesinado de los luciérnagas, y todo eso en el videojuego no se sabe. Entonces te quedas con un personaje que ha pasado algo absolutamente demoledor, no sabes por qué, y ya te lo contarán más adelante. Yo creo que ahí se pierde un poquito, por un lado, el golpe de efecto que dieron muy bien en el videojuego. Y por otra parte, lo que decía, ¿no? Han pasado 2 años, nosotros ya hemos perdido mucho vínculo con Joel, ¿no? Ya tuvimos un vínculo con Joel y con Ellie en la primera temporada, y en estos 2 capítulos a Joel nos lo han escondido. En el primer capítulo... La escena de la psicóloga. Claro, en el primer capítulo tuvimos a la psicóloga y luego diciendo que hay que montar más edificios y tal, poca cosa más, no lo vemos mucho, empuja a un tío, ¿vale? Y en este segundo capítulo no lo hemos visto prácticamente hasta que ha salvado a Abby, ¿no? Se habla de él y ya está. Entonces,
tampoco creas suficiente vínculo. Sí que dices, ostras, qué sobresalto porque es protagonista, pero creo que dedicarle buena parte de estos 2 capítulos, precisamente cuando sabes lo que va a pasar, hubiese estado mejor para la narrativa. En cuanto a las interpretaciones, que también, evidentemente, hay mucha gente pues, metiéndose con Bella Ramsey porque son así, creo que es absolutamente brutal, tanto el personaje de Abby, interpretado por Kathleen Dever, como Bella Ramsey también, o evidentemente como Pedro Pascal poniendo ahí la cara, están realmente bien. Las interpretaciones son buenísimas, pero creo que han perdido una gran oportunidad, al menos ahora, de que este gran momento sea un gran golpe de efecto también. Ahora falta ver cómo en estos 5 capítulos que nos quedan, pues construyen hacia adelante o hacia detrás, ya veremos qué decisión han tomado a partir de este punto de inflexión. Lo cierto es que sí, porque ahora ya te sacan a Joel de la ecuación y entendemos que va a discurrir primero en paralelo hasta que haya un punto de encuentro las historias de Abby y de Ellie. Ahora, haberte tenido hasta el último capítulo de temporada igual o hasta el penúltimo dándole al coco de por qué, o sea, qué acaba de pasar, por qué esta muchacha ha torturado y matado a Joel, al final, delante de la propia Ellie, hubiera sido un golpe de efecto cojonudo, la verdad. Y no sé si hubiera valido la pena haberse quedado mucho más enganchaditos al desarrollo del juego, es decir, haber omitido el ataque a Jackson y haberse centrado mucho más, como tú decías, en seguir desarrollando ese vínculo entre él y Joel, porque sí que nos cuenta en el capítulo de Ellie que, bueno, que ya, ¿no? Están bien, por así decirlo. Bueno, desarrollar un poquito más ahí, desarrollar un poquito más a Abby y a lo mejor darnos en el tercer capítulo, o en este segundo, el zambombazo de Joel y más adelante tiraría con Abby y con Ellie, pues eso, omitiendo lo de Jackson, haber podido meter a Tommy también en la ecuación, que en el videojuego es él, ¿no? El que está presente junto a Ellie viendo la muerte de Joel y no Dina. Bueno, hubiera sido un golpe de efecto bastante chulo. Ahora, como decimos siempre, si sacas el marco comparativo, la cosa cambia, porque el capítulo está realmente muy bien. Yo sí, sin el marco comparativo, cosas, sí. Creo que a Joel le tendrían que haber dado más peso dramático para que esa muerte... Para que la muerte tenga más potencia, sí. Yo creo que indudablemente. Sí. Indudablemente. Lo como decía yo, que soy bastante idiota y purista en cuanto a las adaptaciones, sobre todo de algunas cosas, también estoy leyendo ciertas reacciones de algunos jugadores hardcore fans de Last of Us 2 diciendo que, bueno, que hay decisiones narrativas que no les han molado nada y lo comprendo. Como yo no tengo ese marco de referencia, pues quitando estos detalles que estamos comentando, me parece un capítulo excelente. Seguramente conjuntando la temporada 1 y la 2, el segundo mejor. Y teniendo en cuenta que el que más me ha gustado de momento sigue siendo el capítulo 3 de la temporada 1, que no tenía nada que ver con el desarrollo de la trama. Pero bueno, la serie afirma un primer paso, nos deja por delante un horizonte realmente interesante. Entiendo que también irán poniendo la mirada un poquito en Jackson. No nos van a dejar ahí. Bueno, entiendo no. Seguro, porque al final del capítulo también nos deja una escena muy potente, ¿no? De Ellie volviendo con el cadáver. Ellie y el muchacho. Volviendo con el cadáver de Joel, que se van a encontrar la tostada. Por lo tanto, veremos cómo se gestiona eso en el pueblo, cómo lo gestiona Ellie, cómo lo gestiona Tommy, el hermano de Joel, etcétera. Lo que pinta por delante la serie está muy bien. Entiendo que va a ser ya o va a virar hacia una persecución en plan Rambo hacia Abby para matarla. Entiendo. Y veremos. Ojalá este no sea el ápex de la serie y nos quede todavía buena subida. Pues mira, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que estamos delante del clímax y ahora mismo... Y no estoy pensando en el videojuego ni mucho menos, ¿eh? Yo creo que viendo un poquito de dónde venimos de la primera temporada, creo que a partir de ahora será una construcción
a lo mejor también con flashbacks contándonos qué ha pasado precisamente con Ellie y con Joel, mientras ella también trabaja la manera de llevar a cabo esta venganza, que ya en el suelo dijo que los mataría a todos con la ayuda de su amiga, ¿no? Entonces, Exacto. bueno, yo creo que va a ser más intimista todo de lo que cabría esperar. Puede ser, y también que nos expliquen por qué salen tantos bichos de repente en Jackson. Que eso, ya está. ¿no? Eso finiquitado, pues nada, pues... Seguro que esto... Nos lo comemos. Dejadnos en caja de comentarios qué os ha parecido este capítulo, si os ha gustado tanto como a nosotros y si sois fans del videojuego, si estáis conformes con lo que ha hecho la serie. Nosotros volveremos con más, como siempre, con Isán Valles y Dani Ruiz en la guarida del Titán.